La Ouija es uno de los métodos de comunicación con los espíritus más comúnmente usados por las personas sin entrenamiento psíquico previo. Fue creada en 1890 por el estadounidense Elijah Bond en una época en la que el espiritismo estaba de moda. Hay varias versiones de su nombre, y en realidad ninguna está comprobada, pero la más conocida dice que proviene de la palabra sí, en francés, oui, y en alemán, ja. Consiste de una tabla plana con las letras del alfabeto, algunos números, signos de puntuación, y las palabras sí y no. La gente lo usa colocando levemente los dedos en un puntero, el cual se mueve rápidamente, sin el conocimiento consciente de los participantes, deletreando mensajes. La venta de ouijas llegó a su máximo en los Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial. Los años 1930, 40 y 60 fueron testigos de furor por la ouija, en la que los estudiantes consultaban frecuentemente ese misterioso oráculo parlante. La ouija es muy a menudo el primer método usado por los aficionados que tratan de investigar los fenómenos psíquicos. Y es un método científico, en el sentido que quienes siguen la fórmula obtendrán resultados similares. Algunos obtendrán mensajes inteligentes en el sentido de responder a preguntas específicas. La calidad de las respuestas depende, por supuesto, de quién o qué está respondiendo. Los psíquicos y los médiums experimentados creen que en realidad se hace contacto con los espíritus, y que las respuestas de la ouija provienen algunas veces de entidades humanas y no humanas, en diferentes niveles de progresión, pero, más a menudo, de las entidades más bajas que operan en una longitud de onda muy próxima a la nuestra. Si el contacto se hace con una entidad refinada o avanzada, la respuesta usualmente es sofisticada. Si el contacto se hace con entidades groseras, de muy bajo nivel, la información es usualmente del mismo tipo que se obtendría de un ser terrenal grosero, vulgar, arrogante y blasfemo, con el propósito de traumatizar a los presentes. El investigador psíquico Archie Roy asemeja el uso de la ouija a la práctica de ir a un bar y de invitar a tu casa a un extraño. El punto de vista materialista es que los mensajes vienen de la acción, del consciente o del subconsciente de los jugadores. Una forma de automatismo. La ouija ha sido vendida durante años en tiendas de juguetes y departamentales en los Estados Unidos, y la gente tiende a usarla como diversión o para ventaja personal, como para obtener los números ganadores en los juegos de azar, etc. Pero ningún escéptico ha podido explicar cómo grupos de personas decentes han producido como respuestas blasfemias horribles, maldiciones y toda clase de amenazas terribles, en una forma que ciertamente no se obtienen por otros métodos que supuestamente proyectan el inconsciente. Stoker Hunt, quien investigó los efectos del uso de la ouija, sintetiza así un patrón común de comunicación que se desarrolla entre los jugadores y la fuerza con la que se comunican. El invasor se concentra en las debilidades de carácter de la víctima. Si es vana, apela a su vanidad. Necesito tu ayuda, dirá el seductor, y solo tú puedes ayudarme. La entidad es maligna, y no vacila en mentir, en hacerse pasar por otra persona, generalmente un ser querido ya fallecido, y en adular. Por supuesto, es mejor para el invasor si la víctima está sola, aislada, cansada y enferma. Así, la entidad impulsará a sus víctimas a que abandonen a sus verdaderos amigos, y a que confíen solo en la comunicación con la ouija, para asesoría, consejos y compañía. Para este fin, recomendará hazañas peligrosas y aventuras descabelladas, al tiempo que desestimula el cuidado médico y las actividades saludables. La víctima sentirá un deseo incontrolable de usar la tabla, o de escribir automáticamente, a toda hora del día y de la noche. Si es necesario, el invasor aterrorizará a su víctima, materializándose en forma espantosa, induciendo visiones grotescas, incitando actividades poltergeist, haciendo que aparezcan objetos de la nada, dando noticias falsas o trágicas, levitando objetos y, quizás, hasta la misma víctima. Todas esas cosas y más pueden suceder, no como un fin en sí mismas, sino que como un medio para una posesión eventual total. Los medios de todo el mundo consistentemente nos informan que quienes han muerto
y habitan en desesperación, en las regiones de vibraciones inferiores, más próximas a la Tierra, algunas veces llamadas las regiones astrales bajas. Son muy envidiosos de quienes viven en la Tierra. Ellos saben que mientras una persona en la Tierra puede aumentar sus vibraciones, es muy difícil hacerlo en las esferas inferiores del mundo de los espíritus. Su desesperación es extrema, porque no pueden sentir las cosas que gozaban mientras estaban vivas: excitación, alcohol, fumar, sexo, etc. Nos informan desde el más allá, que, si esos seres vulgares que responden en la Ouija, tuvieran la capacidad de amar, o de un pensamiento caritativo, o cualquier otro atributo espiritual positivo, no estarían en la condición en que están, si tan siquiera tuvieran la capacidad de pedir ayuda que los alivie de su miseria, recibirían ayuda. Muchos experimentadores de transcomunicación instrumental han grabado voces que llegan de ese nivel, que hablan obscenidades, suspiros siniestros y, algunas veces, en un tono claramente hostil. Cualquiera que sea la explicación que se acepte, la hipótesis espiritual, o la teoría del subconsciente de los que juegan, hay muchos casos de enfermedades psiquiátricas, que han sido originadas por jugar con la tabla, y que necesitan ser tomados seriamente. La Ouija puede ser altamente peligrosa, para aquellos que son muy sugestionables, o para cualquiera con desórdenes emocionales, o de personalidad, o que han estado usando drogas que alteran la mente. Los expertos aconsejan que bajo ninguna circunstancia sea usada por niños, o por quienes no tienen sentido de su propia identidad. El Dr. Carl Wickland, un psiquiatra americano, escribió su clásica obra sobre enfermedad mental, 30 años entre los muertos, en 1924. En ella, él previene el serio problema de alienación y trastorno mental que plaga los experimentos psíquicos, cuando son conducidos sin conocimientos adecuados. Me llamó la atención inicialmente, por los varios casos de personas cuyas experiencias aparentemente inocuas, con escritura automática y con la Ouija, resultaron en locura tan descontrolada, que fue necesario recluirlas en sanatorios. Muchos otros resultados desastrosos, que siguieron al supuestamente inocente uso de la Ouija, llamaron mi atención, y mis observaciones me condujeron a la investigación de fenómenos psíquicos, buscando una posible explicación a estas ocurrencias extrañas. Wickland encontró que podía curar muchos de estos casos diagnosticados como demencia, usando a una médium en trance, su esposa, la cual era tomada por el espíritu que estaba obsesionando al paciente psiquiátrico. Encontró que muchas de esas entidades no se habían dado cuenta de que ya habían fallecido. Sin ningún conocimiento sobre la vida póstuma, se encontraban en una condición de penumbra. Con la ayuda de inteligencias más desarrolladas en el otro lado, pudo persuadirlas que dejaran el aura del paciente, cuya luz los había traído. Hugh Glynn Case, el hijo del famoso psíquico americano Edgar Cayce, tiene igualmente muchos casos de experiencias negativas con el uso de la Ouija. En su libro, Aventúrese hacia el interior, en un capítulo sobre escritura automática y la Ouija, afirma que las historias de personas metiéndose a dificultades extremas siguiendo estas prácticas son comunes, desafortunadamente. Y lo más espantoso acerca de ellas es que pueden ser miles, viendo los casos de internos en las instituciones mentales de todo el mundo. Paul Baird, como presidente del Colegio de Estudios Psíquicos de Inglaterra, estudió muchos casos de obsesión con la Ouija, y concluyó que el uso habitual de la Ouija, o de la escritura automática, puede acarrear contacto prolongado con una persona malévola ya fallecida, quien puede infiltrar el aura protectora de la víctima, y entonces hacer contacto con ella en cualquier momento, hablándole con voces, o implantándole pensamientos en su cabeza. Esto puede llevar a prácticamente malas sugestiones continuas, que podrían incluir alucinaciones visuales. Ian Curry cita un caso en que una madre joven veía alucinaciones de ella misma torturando y matando a su bebé. Martin Egon reseña sus experiencias negativas con la Ouija en The Satan Trap, la trampa de Satán. Él aduce que comenzó siendo totalmente escéptico en todo aquello que tuviera algo que ver con lo oculto, pero que se tornó adicto a la tabla cuando predijo con exactitud las inundaciones de 1973 en Nueva York, y le dio información confidencial exacta acerca de la muerte de un famoso columnista de chismes. Otra mujer que advirtió contra la tabla fue la medium Susie Smith, en su libro de 1971, Confesiones de una psíquica. Ella escribió:
Aconséjenle a la gente que se abstengan de consultar la Ouija y la escritura automática, mientras no hayan aprendido a protegerse totalmente. Dicen que los esfuerzos inocentes de comunicarse son tan peligrosos como jugar con fósforos o con granadas de mano. Me pueden usar como ejemplo de lo que no se debe hacer, porque yo experimenté muchos de los peores problemas durante mi desarrollo. Si yo hubiese sido prevenida de que mis lecturas me podían trastornar mentalmente, habría sido más cautelosa. Hace pocos años, conocí el caso serio de un joven que había estado usando la Ouija, pidiendo números ganadores para apostar. Durante algún tiempo sí estuvo ganando, y estaba muy emocionado por la información dada por sus nuevos amigos. Pero, cuando trató de abandonar el uso de la tabla, comenzó a ser obsesionado por voces que lo despertaban a la 1 o a las 2 de la madrugada con gran terror, literalmente siendo ahogado por una presencia vengativa que reclamaba que le debía una deuda. Pero, si se tiene la preparación y el conocimiento necesario, no todo es malo, pues, mientras los psíquicos experimentados advierten sobre los peligros del uso de la Ouija, y nos señalan que muchos de los comunicadores que aparecen no son lo que pretenden ser, ha habido muchas comunicaciones duraderas positivas que comenzaron a través de ella. Un caso espectacular de comunicación positiva fue el de Pearl Curran, quien usó la Ouija con su vecino el 12 de julio de 1912. Después de experimentar durante un año, comenzó a recibir mensajes de Pechesworth, quien dijo ser una entidad espiritual, nacida en 1649 cerca de Dorsetshire en Inglaterra. Entre 1912 y 1919, dictó 5 millones de palabras, entre epigramas, poemas, alegorías, cuentos cortos y novelas completas. Sus trabajos completos llenan 29 volúmenes, 4.375 páginas con espacios regulares. Hubo 5 novelas de longitud normal, siendo la más exitosa, La triste historia, una historia de 300.000 palabras, de la vida terrenal de Jesús, la cual fue criticada el 8 de julio de 1917, en The New York Times, así. Esta larga e intrincada historia de la vida de los judíos y romanos, durante la vida de Cristo, es construida con la precisión y exactitud de la mano de un maestro. Es un libro noble y maravilloso. Pechesworth escribió también más de 2.500 poemas. Ella ganó un certamen nacional de poesía, en el cual 40.000 participantes enviaron múltiples poemas. Sus textos eran publicados regularmente, en las antologías anuales de poesía más prestigiosas de los Estados Unidos. Uno de sus mayores admiradores era el editor William Ready, quien era miembro del comité para seleccionar al ganador del primer premio Pulitzer de poesía. Era un asiduo visitante a la casa de Pearl, y dijo de sus poemas: contienen pasajes de belleza fascinante, proveniente de excepcionales espíritus elevados, con gran compasión. No iguala a Shakespeare, ni a Spencer. No es tan grande como Chaucer. Pero, si hay inteligencias que comunican poemas, a través de la Ouija, o de alguna otra forma, es buena poesía, como regla, mejor que la que encontramos en nuestras revistas, poesía con una calidad propia. Otra relación literaria famosa, que comenzó con una comunicación a través de la Ouija, fue entre Seth y Jane Roberts, y su esposo, quienes comenzaron a usar la Ouija en 1963. En su cuarto intento, una identidad se presentó como Frank Withers, quien dijo que había vivido recientemente en la Tierra como profesor de inglés, y que había fallecido en 1942. Más tarde, explicó que prefería ser llamado Seth, y que tenía una misión especial para ayudarle a la gente a que se entendiera mejor a sí mismas, y a la realidad. Seth, a través de Jane, dictó varios libros muy vendidos, que tratan de la naturaleza de la realidad, de la reencarnación, de los sueños, de viajes astrales, y de la naturaleza de Dios. Ha dado consejos a sus lectores, para que desarrollen las técnicas de meditación y percepción extrasensorial. Ha diagnosticado enfermedades, descrito correctamente los contenidos de edificios y de habitaciones, a millas de distancia, y se materializó como una aparición en una reunión bien iluminada. Hay muchas otras historias de éxitos literarios y de relaciones creativas, que se han desarrollado a través del uso de la tabla, incluyendo los de James Merrill, quien escribió La luz cambiante en Sandover, en 1982, trabajando con la Ouija,
y ganó un premio Pulitzer. Sus aterradoras experiencias, visiones, transformaciones corporales, presencias poderosas que sintió, así como sus alegres y positivas experiencias, están vívidamente descritas en el poema. Sin embargo, después de más de 30 años con la tabla, Merrill no se la recomienda a sus amistades, porque uno nunca puede decir de antemano cuán susceptible será una persona. Lo que yo encuentro asombroso acerca de la literatura sobre la Ouija es hasta qué punto es consistente con los descubrimientos de los investigadores que han trabajado con mediums de alto nivel, con los fenómenos electrónicos de la voz, y con las otras áreas de la investigación científica mencionadas en este libro. Es simplemente imposible explicar las asombrosas y diferentes formas de comunicación que uno recibe cuando se comunica con las entidades de diferentes niveles, a menudo en rápida sucesión, puramente en base a la proyección del inconsciente, de un individuo o de un grupo. Ha habido, asimismo, un sinnúmero de casos sorprendentes, de comunicadores visitantes, a través de la Ouija. Estos son entidades que, aunque totalmente desconocidas para los asistentes, han dado detalles correctos y verificables, como sus nombres, direcciones, ocupaciones y, algunas veces, un gran número de detalles. El Dr. Alan Gaul investigó 37 de los 240 que aparecieron en un círculo de Ouija, que se reunía en una casa en Cambridgeshire, entre 1937 y 1954. En su ensayo para la Sociedad para la Investigación Psíquica, explica cómo investigó los detalles de algunos de esos casos, algunas veces, más de 20 años después de haber sucedido la comunicación, y que fue capaz de verificar un número significativo de detalles, en 4 casos al menos. En el caso de Gustav Adolf Biedermann, Gaul pudo verificar la personalidad del comunicador, y la siguiente información específica. Viví en Londres. Mi casa fue el albergue Charnud. Nacionalidad alemana. Nombre correcto Adolf Biedermann. Siempre fui conocido como Gustav. Fui un racionalista. Pasaba los 70 años cuando fallecí. Tenía mi propio negocio. Estuve asociado con la Universidad de Londres. Fallecí hace más de un año. En estos casos, señala Gaul, los asistentes no perseguían publicidad ni dinero. Y él estaba convencido que de ninguna manera ellos se tomarían la molestia de investigar en los registros públicos, para obtener datos provenientes de un gran número de fuentes, solo por el placer de engañar a los otros miembros del grupo, para luego dejarlos por más de 20 años, en el poco probable evento de que alguien los llegase a investigar. Así que ahí lo tienen, no todo es malo. Pero si no tienen la preparación y la protección necesaria, recomendamos que no lo intenten. Pues la mayoría de las entidades que contestan son poco elevadas, y podrían causarte problemas. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y compártelo. Nos vemos pronto.